Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, mis aprendedoras y aprendedores. Mi nombre es Jorge Fajardo y soy el director del Master in Business and Technology de Collective Academy y estoy tremendamente emocionado el día de hoy porque ya regresó este formato que a mí me encanta de Collective Academy, la Masterclass, que es un espacio donde podemos tener a profesionales increíbles de los negocios compartiendo sus aprendizajes y compartiendo las cosas que hacen todos los días, pero pues en una audiencia mucho, mucho más amplia, un poco menos socrática como lo acostumbramos en Collective, pero igual de productiva. Y para quienes están aquí y no saben lo que es Collective o es la primera vez que están con nosotros, pues bueno, como están viendo, Collective es la neouniversidad para líderes de los negocios en Latinoamérica. Somos una empresa que tiene 8 años en el mercado y que tenemos mucho tiempo tratando de reevolucionar la educación, sobre todo en los negocios en Latinoamérica. Me toca darles algunos anuncios parroquiales, como por ejemplo decirles que estamos activamente terminando de reclutar a nuestras generaciones de este año del Master in Business and Technology, ¿no? Empezamos el 14 de abril, el próximo cohort y también el 31 de mayo. Y si tú eres una persona que está en este momento de vida donde está teniendo que tomar diferentes decisiones alrededor de un negocio y quieres aprender un poco más, pero pues no hay respuestas en los libros porque es el mundo en el que nos tocó vivir ahora. El MBT es un lugar que está diseñado específicamente para eso, para que los profesionistas y los profesionales que estamos todos los días trabajando para descubrir las respuestas a estas preguntas del futuro de los negocios, podamos compartir esta información. Así que te invito a que te sumes con nosotros a alguno de los eventos. También, si una maestría es un poco larga o no es el momento de vida, tenemos otros formatos interesantes de aprendizaje. Masterclass es uno de ellos, bienvenidos por estar aquí, pero también tenemos los bootcamps que a mí me encantan porque pues bueno, son fines de semana para aprender y entrenar el cerebro. Nuestra próxima edición va a ser 19 y 20 de mayo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y tenemos dos, uno de mi querido Miguel Hernández, Mike Hernández, que lo queremos muchísimo, que va a dar personal branding 100%, también ex maqueniano como mi querida Nat, aquí Fuerza Macken representando en Collective. Y también tenemos New Manager Essentials, que es un bootcamp diseñado para todas aquellas personas que están asumiendo ahora la responsabilidad de ser managers y liderar equipos por primera vez. Si se inscriben antes del 16 de abril, tienen acceso a la etapa Early Bird, que es 30% de descuento. Y finalmente, ya, perdón, me toca a mí hacer todos los anuncios. Yo sé que ustedes vienen a ver estas personas, pero ni modo. La primera cosa es, también tenemos como Collective un área de capacitaciones personalizadas para empresas, Collective Enterprise, y podemos trabajar junto contigo para llevar algún tipo de programa de desarrollo, de liderazgo, de aprendizaje continuo y colectivo a tu empresa. Así que bueno, pues si algo de lo que ves el día de hoy te llama la atención, escríbele ahí a jimena@collectiveacademy.com o escanea este código QR, porque no solamente tenemos, déjame ver cuántas, 71 personas aquí, me encanta que haya tanta gente reunida, sino también hay gente que lo va a ver en YouTube. A ustedes que están aquí, les quiero dar las gracias porque, como siempre digo, era más fácil no hacerlo. Y estar aquí representa que ustedes quieren aprender y son aprendedores de por vida, como mi querida Natalia Ferriz, que es nuestra principal, nuestra primera. También principal, no, no es cierto, Maca, también te queremos mucho, pero es que Natalia, sí, sí, sí que lo es. Nat Ferriz, querida amiga y admirada por mí, es una profesional de la comunicación, es especialista en comunicación, relaciones públicas, desarrollo de estrategias de posicionamiento, visibilidad para marcas globales y startups tecnológicas. Es co-founder del podcast Del Mito al Hecho, que es un espacio de expresión increíble donde mujeres hablan sobre las cosas que les aquejan todos los días y tratan de resolver problemáticas comunes que tienen en el momento de vida en el que están. Así que increíble ese podcast. Actualmente es Chief Marketing Officer de StrapTech, Advisor en Macken, en Hola Cash, Board Member en Portelo y Trista, y además es una mamá espectacular. Nat, gracias por estar con nosotros. No Gracias, sé por si cómo de haces todo repente lo que ven haces. gracias, Tim, por si de repente ven a Chloe acá atrás, pero gracias. Y además, bueno, soy exalumna de mi MBT de la generación BAM de Collective, lo cual estoy plenamente feliz y agradecida con Collective. Gracias.
No, gracias a ti. Nos faltó poner eso, pero es que ya eran demasiado cebollazo después de tanto anuncio mío. No pasa nada, ¿no? Pero gracias por compartir también que sí, así es, graduada del MBT. Y mentora de Enterprise, porque si no, Freya me va a regañar Y aquí. Está mentora de bien. Enterprise también, mentora de Enterprise con nosotros y próximamente también del MBT, Natalia, ¿eh? No, se te ha negado. Va a estar con nosotros Natalia Ferriz el día de hoy. También nos hace el honor esta persona que yo he admirado desde hace mucho tiempo porque es un gran periodista deportivo. El único defecto que tiene es que le va a la América. Ese sí es como que me duele. Wow. Pierdo la admiración un poco por mi querido Mac con eso, pero fuera de esa parte, pues bueno, es hoy un grandísimo terapeuta de contenidos, emprendedor e innovador en medios, obsesivo de la Creator Economy. Y cuando dice obsesivo, yo creo que es poco. O sea, cuando Maca dice que es obsesivo de la Creator Economy, yo creo que es poco porque es de las personas que mejor analiza los contenidos y los medios digitales que yo he visto y he leído. Así que te agradezco mucho, Mau, por estar aquí. Founder de Storybaker, un medio de medios que reúne a los principales líderes de la industria de los medios y la creación de contenidos en países de habla hispana a través de newsletters que si no se han suscrito a The Muffin, no sé qué están haciendo. Háganlo ahora porque The Muffin es una lectura matutina obligada. Mau Cabrera, Macafood, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Faj, muchas gracias por la invitación y contento de compartir espacio con Natalia y con todos ustedes. Bienvenido, gracias de verdad. Escúchenlo también en el podcast que tiene con otro de nuestros mentores y mi querido hermano César Fajardo, Uploading, que también es muy interesante. A veces, iba a decir todas las semanas en YouTube, pero no es todas las semanas, a veces, cuando les da un poquito de tiempo. Y ya para que yo deje el micrófono y se lo ceda, nada me da más orgullo que cederle este micrófono a mi queridísima Vicky Genshien, que es nuestra directora de marketing en Collective Academy y que va a estar hosteando esta sesión con ustedes. Así que, Vicky, bienvenida con nosotros, te paso el micrófono y un aplauso a los tres, un poco virtual, porque seguimos en este mundo donde no hemos inventado los aplausos digitales. Así que, Vicky, todos tuyos. Buenísimo, bueno, muchas gracias por esa introducción, Fajardo. Bienvenidos a todos, qué emoción poder estar acá con todos ustedes y con este panel de lujo que promete con estos invitados. Quería empezar primero diciéndoles que en este QR, si lo escanean, van a tener la posibilidad de ir dejando preguntas que les vayan surgiendo a lo largo de esta próxima hora. Las preguntas van a poder votar por las preguntas que más les interesa y ahí al final me van a estar pasando las más votadas para que tengamos unos 15-20 minutos para hacer un repaso. Buenísimo. Para ir empezando, quería darles un poco más de contexto para aquellos que son nuevos en este formato que es la Masterclass. En Collective creemos mucho en el aprendizaje en colectivo. Una de las formas que buscamos lograr eso es a través de este formato de aprendizaje, con esta increíble comunidad que tenemos, a través de todas sus historias, experiencias y conocimientos, todos que conviven en un mismo espacio. Queremos brindarles este espacio para que puedan hacer todas sus preguntas y para que todos podamos aprender juntos. En esta masterclass en particular nos vamos a estar enfocando en la generación de contenido. La idea es que cada uno se pueda llevar aprendizajes, consejos, tips de cómo puedan implementar ciertas cosas, sea cual sea su lugar, cómo viven la creación de contenido en su día. Hay algunos que trabajarán en marketing y otros que no, pero siempre es útil. Y vamos a ir repasando distintas temáticas. Así que si les parece, vamos a empezar con lo básico, que es la creación de contenido, y vamos a empezar con una breve definición que tenemos acá para todos. Básicamente, el marketing de contenido es este proceso continuo de planeación, creación, publicación, distribución y sharing del contenido. El objetivo siempre es generar esta conexión entre la marca y una audiencia. Ahora, me interesa que me cuenten ustedes, Nat, si querés empezamos con vos. ¿Qué significa para vos la creación de contenido? Ay, si no, si querés vayamos con Mau, a ver. Perdón, se me quedó trabado. Perdón. Si quieres, Mau, empieza tú primero.
Vale. A ver, para mí la creación de contenido depende de cómo lo visualizas, si es como una empresa o como una persona, pero hablaría, cuando se trata de algo personal, de la materialización de una idea, de la posibilidad de convertir toda esa información que ya está allá afuera en un conocimiento que vaya a tu acervo personal, en la atención de una curiosidad. Y si se trata de una empresa, creo que es entender el valor de ponerte como prioridad el beneficio de los usuarios antes que el deseo de estar promocionando tu propio producto. Es decir, ha quedado demostrado cada vez más que no se trata de estar generando anuncios donde estás diciendo que tu producto es el mejor, sino más bien de estar compartiendo conocimiento, técnicas, metodologías, una serie de caminos para que entonces la audiencia pueda entender por qué en algún punto tu producto puede o no ser la solución. Obviamente lo ideal es que tu producto sea la solución, sea la alternativa que ellos elijan. Pero antes que esa venta viene este proceso de decir, te estoy presentando aquí la información, caminos posibles para que tú lo puedas lograr. Entonces, esas son las distinciones que yo haría entre el contenido creado por una empresa y por qué lo crea esa empresa, y por el otro lado, por qué lo crea una persona. En ambos casos, la prioridad absoluta no debe ser el alcance, sino la creación de comunidades. Obviamente uno con una intención de una venta de un producto, y por el otro lado, la comunidad de un creador con la posibilidad de que esa comunidad lo apoye a través de cualquier cantidad de vías, incluyendo posiblemente la venta de un producto específico. En Algo bien cualquier... interesante, ay, perdón, Vicky, ahorita nada más haciendo énfasis en lo que dices, Mau, me hace todo el sentido. Acabo de ir a South by Southwest que habrá sido hace 3 semanas en Austin, y justo entré a una conferencia de creación de contenido con creadores de contenido, y lo que decían es que cómo ahora las empresas están poniendo especial atención en cómo se crea un contenido a partir de los creadores de contenido. ¿Por qué? Porque las empresas antes lo que hacían es como, yo quiero vender un producto, venderlo a como dé lugar, y voy a crear contenido para vender ese producto. Y en cambio salieron los creadores de contenido y dijeron, yo voy a crear comunidades creando contenido para después posiblemente venderles un producto, ¿no? Y entonces es ahí cuando la ecuación cambió completamente, y entonces las empresas dijeron, ok, ya entendí. Primero creo una comunidad con asuntos y contenido que sea relevante para mi target, y después veo cómo le vendo un servicio o un producto, ¿no? Y creo que eso cambió bastante en los últimos años. Sí, o sea, entiendo por las dos respuestas que se trata mucho de una construcción orgánica, ¿no? Como eso es algo que ha ido evolucionando mucho con los años, cada vez más las audiencias buscan un lugar de pertenencia con una marca, como esa conexión que eventualmente puede o no llevar a una venta de manera indirecta. Ahora, si hablamos un poco de la evolución del contenido, parece que estamos hablando de algo que es muy nuevo, ¿no? Una práctica de los últimos años, pero en realidad sabemos que el marketing de contenido existe hace mucho tiempo. Sí, ahí justo tenemos, gracias Frey, si querés ir pasando. Consideran que, o sea, acá vemos como una breve historia desde cuándo empieza la creación de contenido. Desde 1895 lo podemos ver con las primeras revistas de John Deere, un producto que hoy sigue existiendo, la famosa guía de Michelin y muchos más. Ahora, Nat, ¿consideran que el contenido se ha ido evolucionando paralelamente con las marcas y empresas? Sí, bueno, claro, primero porque digo, y aquí más que nadie, Mau, puede decir eso, o sea, al final el outcome de cómo la gente ha ido consumiendo contenido, pues ha cambiado estrepitosamente, ¿no? O sea, desde un medio tradicional como lo era una revista, un periódico, o sea, la televisión en sí, ¿no? A cómo hoy el usuario ha cambiado la manera de consumir a la hora que quiere, como quiere, cuando quiere, de la forma en que quiere, ya sea por vista, justo por oído, por cierta manera de plantear escenarios distintos. Y bueno, sí, tremendamente también creo que se ha ido democratizando no solo la manera, y eso creo que es lo que ha ido cambiando más. Antes era un editor el que te ponía tal revista o tal recetario para que todos los demás lo leyéramos, ¿no? Ahora nosotros somos consumidores y de alguna u otra manera
creadores de contenido, aunque no sea nuestra profesión real, ¿no? No sé, Mau, ¿qué opinas ahí? Sí, yo creo que lo que ha ocurrido es que se han sumado espacios de descubrimiento. En el funnel típico de conversión, pues tú te encontrabas antes con espectaculares como una de las grandes vías o la televisión para llegar al público masivo. Ahora, ¿qué está pasando? Que en particular el video corto se ha convertido en un escaparate extraordinario para poder tener un crecimiento acelerado. Ahora, una marca, una empresa tendría que estar muy satisfecha si solo tuviera resultados en TikTok, por ejemplo, muy difícilmente. Tiene que trabajar en todo ese funnel para entonces entender, ok, TikTok con su algoritmo tan poderoso, ahora incluso YouTube Shorts con su algoritmo tan poderoso, Facebook que al estar desatendido por medio de sus reels también puede tener un crecimiento acelerado, es una vía para que me conozcan muy rápido. Pero donde puede estar ya la audiencia de calidad es cuando tú llegas a este tipo de escaparates mucho más privados. Entiéndase newsletter, entiéndase elementos comunitarios que ya no son solamente yo te informo, yo te doy esta lista de recomendaciones o de opiniones como la guía Michelin, sino también yo voy a estar conversando contigo. Eso ha hecho más demandante la creación de contenido, porque ya no es tanto crear contenido como elemento fundamental, sino es crear una comunidad y lo complejo que resulta gestionar esa comunidad. ¿Cuál es el ideal para una marca y para cualquier creador de contenido? Que de pronto esa comunidad sea tan poderosa que la propia comunidad esté creando contenido alrededor de tu marca. Son muy pocas las que lo han conseguido. Entonces tienes que trabajar en este formato corto, explosivo de descubrimiento para después llevar a ecosistemas de altísima confianza donde lo que tienen que hacer las empresas de todos los niveles es evitar la ansiedad por el resultado rápido, porque si no hay más casos de content marketing exitosos, es porque habitualmente no hay la paciencia necesaria para crear esas comunidades. Y es muy difícil tener ese entendimiento cuando tú en TikTok, en YouTube, en Facebook te encontrabas con millones de visualizaciones y claro, eso vende mucho más que cuando tú te vas a este otro lado de decir, oye, fíjate que tienes que estar gestionando tu Discord que tiene 500 personas. 500 personas pueden ser ultra relevantes, pero no todas las personas lo entienden. Depende mucho tanto de generaciones como de la fe que se tenga o no en el contenido y por tanto en las comunidades. Me encanta lo que dices, Mau, perdón, ahí, Vicky. Bueno, igual me voy a ir un poquito más profundo. En mi caso, por ejemplo, en Strap es un producto de nicho que es tecnología asistiva para ciegos, ¿no? Entonces no es como este infomercial de llame ya, en la próxima media hora, si habla, le vamos a dar 2 horas, ¿no? Para ti y tu amigo y que puedan tener esta asistibilidad para personas ciegas. Obviamente no es así. Y lo que dice Mau es bastante interesante porque es cómo vas creando esa comunidad, cómo le vas dando información de valor no solo a través de tus propias plataformas como una empresa, sino también a través del blog, cómo tienes esa salida a través de un newsletter, cómo haces un call to action, no necesariamente al principio con una promoción, sino como, oye, déjame tu contacto, oye, ¿quieres tener esta demo en tu ciudad? ¿Qué opinarías de esto? Y empieza a calentarse lo que se llama este lead en esa comunidad hasta llegar, ¿no? A un call to action ya donde puedes estar vendiendo algo, pero para que se den una idea, no funciona así en todos los casos. Pero en el caso de un producto de nicho, tarda, en nuestro caso, de 60 hasta 220 días toda esta información a la comunidad de esos mismos 500 que habla Mau, que ya son parte de nuestro target, de nuestra lista, etcétera, para irle dando esa información y no se trata solo de una promoción. Qué bueno todo lo que me cuentan. Acá justo nos vamos adelantando un poco para entender cómo llegamos al presente, ¿no? En la creación del contenido y cómo eso se ve especialmente afectado o creciendo en un contexto organizacional. Ahora, cuéntenme un poco, ¿en qué momento creen ustedes que las áreas de marketing descubrieron la importancia de generación de contenido? Porque esto sí es algo como relativamente más nuevo, si bien es una práctica que ya vemos hace mucho tiempo. ¿Cómo se manifiestan los beneficios de la creación de contenido en su opinión? A ver, Nat, si quieres empezar. Pues es que yo creo que el inbound marketing, tal cual como se conoce, ¿no? Que es este contenido orgánico, es que yo creo que no sé en qué momento, pero de alguna otra manera nos dimos cuenta
que así como las revistas o los medios digitales tenían esta parte de crear contenidos editorialmente curados, hechos, redactados, pues al tú tener tus propias plataformas y poder crear un e-commerce en menos de 5 minutos y un blog, no estoy diciendo que eso va a llegar en menos de 5 minutos a alguien, ahí está el arte de hacer un buen contenido, ¿no? Pero hablo en cuanto a herramientas, ¿no? Antes hacer un e-commerce y mucho menos un blog, y yo les puedo decir en uno de mis primeros emprendimientos hace 8 años, hacer un e-commerce en México cuando apenas estaba llegando el e-commerce, no solo era carísimo, era inoperable, o sea, era muy complicado, ¿no? Hoy las herramientas creo que tenemos a la mano para poder hacer nuestros propios escaparates o nuestras propias salidas de aproximarnos a una segunda persona, llámese comunidad, target, usuario, etcétera, creo que ha cambiado importantemente. Por ahí incluso me parece que Ernesto está diciendo, ¿no? Como que hoy en día con la inteligencia artificial y ya todos mundo sabemos este famoso chat que si yo le digo de, oye, hazme un comunicado de prensa para el lanzamiento de StrapTech, que es un dispositivo para ciegos, pues sí, posiblemente me redacte y no sé, esa persona no lo tomen a mal, algo mejor que algún becario o un ejecutivo junior, ¿no? De una agencia, pero la realidad es que cuando llevas más tiempo conociendo el producto, conociendo también la empresa o el medio o el tipo de contenido que estás llevando, pues yo creería o que quisiera pensar que esos learnings y esos highlights o sea, los tienes que llevar al siguiente nivel, tú que lo conoces y no solamente un tema de pues un chat que te va de alguna otra manera, aunque lo hace muy bien, pues mientras más data le des, está bien, pero de alguna otra forma va a seguir siendo genérica esa respuesta. Pero bueno, Mau, ¿tú qué opinas? Sí, primero sobre la inteligencia artificial, que ya sé que venía más adelante en el orden, pero la audiencia se encargó de estropear ese orden como suele pasar y luego Natalia todavía de estropearla aún más porque se montó a ello. Lo que puedo decir es que hay que tener cuidado con ese contenido de inteligencia artificial porque muchos piensan que eso ya nos va a poner en ventaja. El tema con el contenido es que la información pura y dura, digamos, ya por lo general está en abundancia. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Pues que todas las empresas de e-commerce, por ejemplo, están creando contenido sobre las metodologías, sobre lo que funciona, sobre lo que no funciona en el caso de e-commerce. ¿Qué termina ocurriendo con eso? Pues que entonces tu content marketing en realidad no es tan efectivo porque ya hay cualquier cantidad de personas haciendo lo mismo. ¿Qué necesitas para tener una comunidad? Muchos códigos propios, desde cómo te refieres a tu comunidad, qué tanto esa comunidad que te sigue identifica a voceros que tú debes tener, que yo muchas veces con empresas me encuentro con ese tipo de problemática, sobre todo cuando son grandes, que quieren que sus voceros sean los VPs, vicepresidentes, directores, CEO. ¿Y qué termina pasando? Pues son los que menos tiempo tienen. Muchas veces también son los más grandes de edad y no conectan con una comunidad que quizás no vive la misma realidad y habría otro tipo de perfiles que podrían funcionar. Entonces, eso por un lado. Por el otro, sí creo que el content marketing y el branded content, que no son lo mismo, pero en cierto modo están relacionados, tienen dos catalizadores gigantescos. Red Bull, por la parte del branded content, todo lo que hace termina manifestándose como una gran demostración de decir, oye, fíjate que tú puedes crear grandes historias y a partir de eso la gente se va a montar, en este caso, a un producto masivo, por eso sus inversiones en equipos de fútbol, en escuderías de Fórmula 1, en deportes extremos. Ese es un caso extraordinario en el que el marketing incluso dejó de ser una inversión o un gasto, si se le quiere ver así, para convertirse en un potencial negocio. Y por el otro lado, el content marketing, en efecto, posibilitó Internet, el ecosistema en el que vivimos, que haya mucha más confianza en las empresas y sus nichos y por tanto también en los medios y sus nichos. Antes era más complicado y no se visibilizaba tanto el que cada empresa tuviera que buscar este tipo de ejercicios de marketing. Entonces se empieza a democratizar, como dice Natalia, se crean herramientas que hacen que resulte más rápido y accesible poder desarrollar contenido y entonces ahí estamos. Creo que ahora uno de los grandísimos problemas del content marketing es la repetición. ¿Qué pasa en el contenido optimizado para buscadores? Pasa en los blogs,
pasa también incluso en TikTok. Es impresionante que en TikTok hay cualquier cantidad de personas fundamentándose en la misma metodología donde muchas veces se pierde el reconocimiento al creador original. Lo platicaba hace poco en Upload, que es este espacio que tengo con el hermano de Jorge Fajardo, que es César, que pues ahora lo que está en tendencia es el reaccionando a esto en un contenido masivo, ¿no? Y entonces todos reaccionan a La Rosa de Guadalupe o todos reaccionan a un suceso y ya no hay creación de contenido original. Lo que tenemos que buscar en nuestras comunidades, pues sí, es hablar de los modelos que ya se conocen, de las fórmulas que ya se conocen, pero vamos a estar en otro nivel si nosotros creamos las propias, si nosotros compartimos reflexiones. Justo, creo que lo dijiste, uno de los grandes problemas que nos enfrentamos hoy, quienes trabajamos en marketing, es esta sobrepoblación de contenido, ¿no? Que existe. Hay un estudio de Harvard Business Review que dice que la producción de blogs por parte de las marcas aumentó más de 800% en los últimos 5 años, pero la participación social orgánica de esos blogs disminuyó un 89%, y más o menos un 5% del contenido, solo es el 5%, obtiene un 90% de participación. Así que ahí te habla de la enorme sobrepoblación, pero las métricas que están cayendo, ¿no? En ese sentido, Mau, obviamente es muy importante hablar de estrategia en cuanto a creación de contenido. Para vos, ¿cómo y dónde inicia una buena estrategia de content marketing? Mira, creo que es el cómo, dónde y quién hace ese contenido. Voy a empezar por el quién. ¿Qué pasa con el quién? Que justo este enfoque que en digital tuvimos a la optimización de buscadores nos llevó a que el contenido lo escribiera cualquier persona, a que ahora incluso lo escriba ChatGPT o el programa que tú quieras. Pero ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo paradójicamente el momento en el que más se ha dado el culto al individuo, a la persona, a la conversación. Y es ahí donde creo que sí, frente a esta sobrepoblación de la que tú hablas de contenidos de marcas, la que va a ganar es la que tiene buenos voceros. Si no desarrollas a esos autores especializados que se ganan a la comunidad, que están conversando con la comunidad todo el tiempo, tu contenido va a ser un genérico. Entonces creo que ese quién sí debe ser una apuesta decidida de las empresas por decir, Natalia, Victoria y Maca van a ser nuestros voceros en este sentido, estos otros en esto. Y también la disposición a conversar. Sí me parece que el contenido de blog de, mira, yo te tiro estos conocimientos, estas 5 formas de poder hacer un buen negocio de e-commerce, se está muriendo, porque eso es un genérico. Puede que a la gente le quede algo de lo que tú le compartiste, pero no le va a quedar tu marca, no le va a quedar tu producto y no le va a quedar, a veces ni siquiera viene la persona que lo firma. Si seguimos haciendo ese tipo de cosas, estamos haciendo contenido sin sentido porque hay cualquier cantidad de contenido. Yo que vengo de los medios periodísticos pasa lo mismo. Haces una búsqueda en Google y te encuentras con que te aparecen supuestos 1000 resultados, pero de esos 1000 resultados resulta que 900 son exactamente iguales. En realidad hay solo 100 que tienen algunas diferencias o que me podrían aportar algo más. Ahora, una buena estrategia, ¿dónde empieza, dónde termina? Creo que depende de cada uno, porque por ejemplo TikTok no necesariamente es para todos, lo mismo YouTube, pero digamos un funnel tradicional, como yo lo vería hoy en día con las plataformas que tenemos y las tendencias de consumo que visualizo, empieza por la plataforma grande de descubrimiento, si fuera solo digital, que puede ser TikTok, que puede ser Shorts y demás. Ahí en cuestión de meses puedes entregar resultados altos si estás de manera consistente. Y de ahí tienes que estar bajando hacia una relación mucho más directa con el usuario, que tiene que ver tanto con el tiempo que te van a estar consumiendo, es decir, a mí ya me vieron 1 minuto, 3 minutos, 15 segundos en TikTok, ¿cómo hago y a dónde me muevo para que me vean 10 minutos? Puede ser YouTube o puede ser un podcast. El podcast tiene el vacío, que seguro muchos comparten, de no darte la data de quién te está escuchando. Yo siempre he dicho, si las plataformas de podcast de verdad quisieran ayudar a los creadores y las empresas, me deberían dar los específicos, como pasa con el newsletter, de quién me está escuchando, cuánto tiempo me está escuchando. Esa sí sería data de altísimo valor. Pero bueno, lo importante, yo muchas veces comparo la creación de contenido y la formación de comunidades con las relaciones amorosas, que dices, bueno, si quieres ser una cita en Tinder, pero además muy poco memorable, porque mínimo en las citas en Tinder o en Bumble ahora puedes tener un one night stand ultra memorable, la realidad es que en contenido ese one night stand o one visit stand que tú tienes visitando contenido hecho para
buscadores, muchas veces es francamente decepcionante. No te acuerdas de quién lo viste, no te acuerdas de dónde lo encontraste y demás. Entonces, hay que crear ese funnel de conversión que en términos generales específicos es de confianza. ¿Y a qué voy? Pues bueno, me descubren en estos grandes espacios algorítmicos, ahí el algoritmo me ayuda, pero entre más humanos nos vamos volviendo, más cercanos nos vamos volviendo, es donde estamos. Entonces yo digo, TikTok Shorts, posteriormente puede ser un espacio como podcast YouTube, o si no el newsletter, que el newsletter es invaluable en lo que refiere a la data que tú puedes obtener de ellos. Y si le logras agregar valor a la gente, creo que es uno de los grandísimos caminos, y obviamente también estos espacios comunitarios que son el ideal. Cuando tú ya los tienes en Discord, en Slack, que estás conversando en distintos momentos, ahí ya estás en una posición de decir, oye, suscríbete si eres creador de contenido, o bien paga por productos, servicios que yo te esté ofreciendo. Creo que ahí, Mau, complementando, yo lo explicaría y me encanta cómo lo dices, que en este funnel justo vas de más a menos, cómo te haces visible, ¿no? Si es justo como lo decía Mau, ¿no? O sea, de TikTok, contenidos como muchos más snack contents rápidos, de decir, ok, me hago visible, cómo me hago interesante y cómo llego hasta el final del funnel donde hago ese call to action que la gente quiero que haga, ¿no? Entonces, creo que si algo pudiera, o sea, de lo que está transmitiendo Mau y estamos platicando aquí para los que nos están escuchando, es que seas empresa o creador de contenido, no quieras hacerlo al revés, o sea, no quieras hacer un call to action primero a tu comunidad, luego hacerte el interesante para luego hacerte masivo y visible, porque eso nunca va a jalar. No, totalmente, totalmente de acuerdo. La importancia de ir buscando lograr esta conexión, ¿no? Entre empresa o creador de contenido y la audiencia. Ahora, Nat, mi pregunta para vos es, ¿cómo logramos que nuestros esfuerzos de contenido sean data-driven? Hoy en día también hablamos mucho de los datos, ¿no? Y de la importancia de medir. Es decir, ¿cómo hacemos para partir de información cuantitativa y que los resultados se puedan medir efectivamente en la creación de contenido? Bueno, hay cosas tan, o sea, bueno, no quiero decir básicas porque a lo mejor a veces lo que pensamos que es básico resulta ser no tanto. He estado en, sobre todo muchos startups, ¿no? Que cuando intentas ver el tráfico de la página, pero el blog, pero de dónde están viniendo de las diferentes plataformas, no está vinculado a todo el tema ni de Google ni de Facebook, ¿no? Y entonces les podría decir, si ustedes no son los expertos, o sea, porque ahorita no nos vamos a ir a un tema tan técnico, sí tienen que fijarse, digo, ahorita Mau nos dirá más cosas, pero me ha pasado en las últimas 6, yo creo, hablando de, no de creadores de contenido, pero sí de empresas que no tenían manera de traquear porque digamos que el cable no estaba conectado, entonces estaban padrísimo haciendo un o sea, una web, un e-commerce increíble, un blog con muchísimos esfuerzos, todas sus plataformas, llámese TikTok, YouTube, Instagram, y no tenían conectados los cables atrás y no había forma de tener esa data y les digo desde ahorita, amigos, a todos, no hay manera de luego recolectar un histórico como lo hacían en anteriores generaciones. Bueno, déjame ver si pongo a 5 minions a ver si empiezan a hacer el histórico. Es como si no hubo esa data, la empiezas a medir en el momento en que conectas los cables y empieza a arrojarte la data, ¿no? Entonces, para mí son cosas desde empezar a saber, si tú no lo sabes con alguien que sepa, que todos esos cables de atrás, el tracking de tus plataformas, de tu sitio web, de tu blog y etcétera, estén perfectamente vinculadas para darte data. En mi experiencia, la mayor parte de las veces no pasa. Y Mau, ¿tú qué podrías ahí complementar? Sí, a ver, coincidiendo contigo, primero, lo que hay que buscar, porque muchas veces lo omitimos, más desde el lado del creador de contenido que de empresas, es sí tener espacios de first party data, o sea, espacios que son auténticamente tuyos, porque hay muchas empresas de las nuevas que lo primero que dicen es, yo le voy a meter todo el marketing a TikTok o a Instagram o a Facebook, y que de pronto dicen, Facebook me ha funcionado muy bien, pero algo cambia, aunque sea mínimo en esas plataformas, y esto que les funcionaba ya no les funciona, o asumían que ya tenían ciertos clientes que en realidad pues no lo eran, así como para los medios de comunicación, los lectores que llegaban a través de Facebook no lo eran de Facebook que descubrían algún contenido tuyo ahí. Eso es lo primero, pensar en nuestra estrategia en 1 o 2 espacios de los que yo sí tenga el control de la data, de los que yo sí pueda tomar y decir, yo a todos estos los puedo contactar, que muchas veces es un trabajo que no se hace.
Segundo, la realidad es que la primera data que van a tener las startups y que van a tener en muchos de los casos los creadores de contenido son más bien los datos humanos, las señales humanas. Cuando empiezas a crear una comunidad con presupuesto bajo o a veces sin presupuesto, un creador de contenido que está formando cosas, esa data en realidad la puedes entender a través de lo que la gente te está diciendo. Y muchas veces creo que las empresas pasan demasiado tiempo queriendo interpretar data inconexa, mal presentada, que no tiene todo el histórico, como dice Natalia. Es como a mí me pasaba en Juan Fútbol o en Medio Tiempo, que teníamos a un especialista en datos y decía, fíjate que durante mayo los miércoles y los jueves fueron los más fuertes. Pues sí, porque son las finales del fútbol mexicano. Y como ese, había cualquier cantidad de hechos que si no tienes la capacidad de entender, de identificar por qué ocurrieron, te puede crear más un error que una certeza y decir, oye, pero si se suponía que esto funcionaba. No, pues es que no entendiste todos los incidentes que ocurrieron para que eso pasara. En el Entonces, contexto. exacto. Dependiendo la estructura, pues tienes que hacer toda esta ingeniería, digamos, detrás de los fierros digitales para poder tener la data que necesitas. Pero más allá de eso, creo que se tiene que invertir muchísimo en gente que escuche a las personas. Y es paradójico por el contexto en el que vivimos, pero creo que las empresas que mejor lo hacen son las que escuchan las interacciones que tienen con su comunidad y rara vez se fijan en esas pequeñas señales al momento de intentar ir creciendo. Lo empiezan haciendo bien porque, pues claro, al principio estamos necesitados de cariño como emprendedores y si hay 1, 2, 3 resultados nos fijamos, pero cuando crecemos es donde es muy fácil que eso se pierda. Totalmente. Y ahí sumo nada más una parte hablando de datos, no solo la importancia de tener todos los cables en su lugar y estar midiendo, pero sino también a partir de ese momento, o antes más bien, saber cuáles van a ser las preguntas de negocio que queremos responder, qué es lo que vamos a querer buscar a través de los datos, ¿no? Porque después si no, tener una cantidad enorme de datos sin saber qué busco, tampoco sirve de nada. Ahora, seguramente hoy nos acompañan muchos emprendedores y miembros de startups que apenas están empezando a plantearse este objetivo de generar contenido. Pensando en estas personas, Mau, ¿qué talento se necesita para llevar a cabo una estrategia de contenido? A ver, depende mucho de la naturaleza de tu marca, depende de si le estás hablando a un público específico o a un público de nicho, porque a partir de eso es que tú vas a trazar cuáles son las plataformas para ti. Así como he hablado insistentemente de TikTok como una plataforma en la que hay que estar, es cierto que quizás hay marcas que difícilmente van a encontrar su razón de ser en TikTok y muchas veces uno de los riesgos como empresa es caer en éxitos falsos o inútiles. Decir, mira lo que logré acá, pues sí, pero a final de cuentas eso no te está convirtiendo, ¿no? Entonces hay que tener eso. Para la estrategia de contenido, ya lo decía, hay que también entender el rol de las personas que van a estar creando ese contenido, de los voceros en los distintos espacios. Creo que se requiere alguien que entienda muy bien el concepto en general, la historia y los problemas que le quieres resolver a la audiencia, que de verdad se haga todo este ejercicio que aunque trillado, pues es clave, que es el buyer persona y demás, para entonces sí ponerte en ese lenguaje y decir, esto es lo que quiero hacer. Porque es cierto también que hoy es más común que antes ver a marcas extraviarse en la creación de contenido, que en ese afán por subirse a las tendencias de lo que funciona, dices, pues es que esto o no me lo compro, o se ve mal, o me parece inoportuno, no encaja con lo que yo esperaría de una empresa que ofrece este tipo de servicio. Entonces, creo que ese es el punto, tener a alguien con la capacidad de sí entender todo lo que está pasando en el ecosistema digital, en su negocio, con la historia de su empresa, con la historia que quiere contar, Y pero a qué la va vez y con qué la no. suficiente capacidad para no ahogarse en todo este ruido que hay allá afuera de ahora nos estamos yendo para acá, ahora estamos acá, ahora estamos haciendo esto, porque podemos ser demasiado cambiantes en lo que hacemos, podemos estar creando resultados que parecen exitosos pero que no mueven la aguja, resultados de vanidad, que además pues es natural, ¿no? Cuando tú tienes un director de marketing, gente que está ahí, te quieren entregar resultados que te llamen la atención, pero hay veces que esos ¿Qué datos traes son contra los engañosos. directores de marketing, Mau? No, Aquí, no, nada, nada. Pero cuéntanos a todos todo. nos ha pasado. Obviamente lo que nos interesa muchas veces es poner la data. Hay que crear, y yo creo que eso es importante, en cualquier empresa hay que crear espacios muy honestos donde se presente la data que trasciende,
no la data que se puede ver bien, pero que no necesariamente significa éxito. Sí, lo que dice Mau, estoy completamente de acuerdo. Por ahí, para los que están aquí, creo que se van a acordar. Ahorita pensé en un ejemplo que para el ritmo de vida que traemos seguramente ya es medio viejo, pero cuando salió la canción de Shakira hacia Piqué, bueno, o sea, casi que los bancos, pero también la moda, pero bla, bla, todos estaban subiendo al tren del mame hablando de claramente salpique, bla, 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 y veías contenido ahí que decías, ¿tú por qué estás hablando de esto? O sea, no hace ningún sentido, seguramente por ahí lo vieron, pero me acordé de eso. Complementando algo en cuanto a la data, también es bien importante el sí para qué la queremos, como dice Vicky, como estábamos diciendo también Mau y yo, de también como la importancia del tracking y demás, pero también coincidirán conmigo el medir peras, Rosalía, dice Pato, y también saber qué comparamos, y tiene que ver con lo que dice Mau, ¿no? Contextualmente, o sea, vas a comparar peras con peras y manzanas con manzanas, o sea, de alguna otra manera compara a lo mejor un evento deportivo con otro evento deportivo, pero dependiendo la audiencia, o sea, y dependiendo la cantidad del evento y la magnitud del evento, ¿no? O sea, hay veces que dicen, es que me jaló más este mensaje que este, oye, pero era el mismo mensaje y solo le cambiaste el gráfico y estabas midiendo el gráfico, o era el mismo gráfico y le cambiaste el mensaje, porque de repente estoy en contenidos en diferentes plataformas donde le cambian el mensaje y el gráfico a la opción A y el mensaje y el gráfico a la opción B y dicen, jaló más el B. Pues, güey, ¿pero qué me diste? O sea, me diste el mismo gráfico, me diste el mismo mensaje, ¿qué fregado me diste, no? Entonces, como que ahí el tema también de testear y saber qué es lo que se está midiendo a la par de peras y, o sea, peras con peras y manzanas con manzanas, creo que también es algo bien importante a tener a consideración. Totalmente. Y ahora voy a aprovechar acá para ir un poco hacia atrás porque nos fuimos metiendo mucho. Un poco desde nuestro lado en Collective trabajamos alrededor de una estrategia muy centrada en la generación de contenido, obviamente apostando a largo plazo, sabiendo que que eso lleva inversión y que estamos en una industria donde si buscamos crecer y triunfar, es una industria que exige validación y autoridad y el contenido es una de las vías para llegar a eso. Y me lleva a una pregunta que me imagino que muchos también acá se la deben estar haciendo. ¿La generación de contenido de las empresas tiene un retorno económico? ¿Es posible medirlo? ¿Cómo lo viven? Bueno, en mi caso, sí, no sé, Mau, si quieres empezar, pero en mi caso sí, o sea, en las empresas en las que estoy, sobre todo hablando específicamente de Strap, nosotros vamos viendo exactamente cómo es el lead va recorriendo. O sea, si Mau llegó a mí porque me vio en TikTok, de ahí a, como decía Mau hace rato, ¿no? ¿A qué plataforma se fue? Se fue a YouTube. De YouTube le recolecté su correo para mandarle data exclusiva, ¿no? Con la comunidad de ciegos, etcétera. De ahí veo cómo va abriendo el mail, o sea, si lo abrió, si no lo abrió, si lo abrió y ya el contenido que puse, si se fue al call to action que puse en el newsletter, ¿no? Y ya de ahí hasta que llegué, estamos hablando de semanas, ¿ok, Tim? O sea, no lo vean así ahorita como en minutos. Ya cuando le hice un call to action, alguna promoción o alguna venta de que ya llegó hasta el final del funnel, yo sí tengo forma de saber si al final, lo que decía, Mau convirtió una venta, tenemos así literalmente listado de saber cada una de las ventas cuántos días se tardó en convertir desde el primer contacto que estuvo con nosotros. Clarísimo. Mau, ahí ustedes cómo lo viven. A ver, a nivel empresas, pues es como dice Natalia, a nivel creador de contenido llega a ser un poco más complejo, pero a final de cuentas sí vives exactamente el mismo camino. Ok, estoy creciendo en confianza con ellos, es altamente probable que esta base, yo por ejemplo, me descubren en TikTok, que es algo masivo, construyo un camino en el que van hacia mi newsletter, ese newsletter está próximo a hacerse de pago, se estima por lo general en este tipo de categorías que entre el 5 y el 10% se va a terminar suscribiendo y entonces ahí podrías decir, bueno, tuve un caso de éxito. Entonces, es básicamente así como es que se puede entender ese beneficio. Ahora, sí creo que hay otro beneficio que muchas veces descartan las empresas, me parece de manera equivocada, que sí es la construcción de marca, porque
es una realidad que muchas empresas no invierten en content marketing porque el camino es muy largo. Y en efecto, como decía Natalia, puede ser, 220 días, pueden ser 100 días, que es mucho. O sea, no van, durante 3, 6 meses puede que los resultados de esa estrategia de contenidos parezcan pobres. Y si tú no tienes a la gente correcta, a la gente que cree en eso y lo entiende, el content marketing es de esas primeras cosas que dicen, no, ¿sabes qué? Estamos en un pequeño momento de crisis, lo vamos a quitar. Y si tú lo quitas, no va a funcionar. Si tú lo quitas, no hay manera de que eso funcione. Eso es lo más difícil. Y también en muchos casos, me ha pasado, no tanto con una empresa que tiene claro su objetivo, pero sí con empresas masivas. Cuando intentan hacer ejercicios comunitarios, no les termina saliendo porque, por ejemplo, un día llega, por decir cualquier cosa, Tecate, y dice, voy a casarme con el box, con el boxeo. Y dicen, voy a invertir en un medio de box o hasta lo voy a crear. Pero ¿qué puede terminar pasando? Que el día en que al nuevo director de marketing o a la empresa global se le ocurre que ya no quiere estar con Vox, echan a la basura esa comunidad. Entonces también el que invierte en una estrategia de content marketing tiene que hacerlo a largo plazo. Y tiene que estar pensando también en esa comunidad, porque si no, lo que termina pasando es que ves a las empresas como oportunistas, que es lo que también les pasa a los medios de comunicación. Ahora resulta que sí te interesa la Kings League cuando lo ignoraste durante todas las demás semanas. Y cuando Me eso muevo al pasa, territorio que me voy llevando, ¿no? O sea, que ahí voy exacto, como exacto. veleta. Entonces yo creo que esa definición es clave, es estratégica y es filosófica. Por eso es importante que vaya más allá de marketing. O sea, una buena estrategia de content marketing tiene que venir avalada desde las posiciones más altas ajenas al marketing. O sea, es una decisión de empresa. Exactamente. Y Mau, ahí, ¿qué marcas consideras que hoy lo están haciendo bien? Mira, como te decía, en materia de branded content siempre tenemos a Red Bull, es alguien que ha sabido colocarse muy bien y ahí está. A nivel content marketing, yo, no es que sea fanático de alguna, más bien creo que, por ejemplo, los ejercicios de Andreessen Horowitz no han resultado tan exitosos como ellos lo dijeron, pero han tenido hipótesis interesantes, este fondo de inversión. Ellos lo que dijeron en un momento dado fue, por ejemplo, si nosotros estamos invirtiendo en el futuro, en empresas que construyen el futuro, voy a crear un medio especializado en el futuro. Se pusieron a montar esa estrategia y es muy interesante porque están hablando de una temática abierta que es el futuro, pero con especialistas que ellos mismos tienen que de paso les permitían posicionar a las empresas en las que ellos confiaron. Es cierto que no les ha ido muy bien porque a la Web3 no le ha ido muy bien y ellos particularmente fueron devotos o creyentes de la Web3, pero ese me pareció un ejercicio muy interesante que podría llegar a funcionar. Fue interesante también lo que pasó con HubSpot, por ejemplo, que termina comprando de Hustle porque lo que dice es, bueno, aquí hay un newsletter que explica la tecnología a una audiencia de por ahí entre 25 y 40 años, lo voy a adquirir como un ejercicio de marketing en el que yo aparezco como patrocinador incidental y forma parte de mi funnel de conversión. Esa también es una vía que puede ser atractiva, que en algún punto la empresa no se case con que todo el contenido que hace a nivel content marketing lleve su nombre, sino más bien crear una especie de white label o como le quieran llamar, una marca independiente que pueda existir sin necesidad de estar casado a esa marca, porque la realidad es que la propia percepción de la gente muchas veces es mejor cuando viene de esta idea de alguien independiente que te lo está diciendo esta marca que obviamente tiene sus intereses. Totalmente. Nat, ¿alguna marca que vos consideres que lo hace muy bien para compartir? Pues, híjole. Creo, por ejemplo, en cuanto a inbound marketing, pero ya lleva un rato y hablando más del tema, ya no es tan startup, ya es unicornio, pero desde que llegó a México yo le seguí mucho la pista a Nubank y creo que fue las primeras empresas, a lo mejor ya ahorita puedes decir, pues ya no es tan relevante, pero estoy hablando de hace, ¿qué serán? 5 o 6 años que ya con pandemia ya no sé, que fueron yo creo que las primeras empresas que empezaron a hablar de finanzas personales. Entonces creo que ahí agarraron un territorio
muy interesante y se lo apropiaron desde un inicio y empezaron a crear información de valor y empezaron a crear una comunidad tan grande que incluso antes de que saliera la tarjeta en sí, ya tenían una comunidad enorme. No puedo decirles exactamente, yo no estoy adentro ni cómo son los resultados, pero lo que yo veo de afuera, creo que son alguien que lo han hecho constante bien y que en su momento, hace varios años, fueron de alguna otra manera disruptivos en cuanto al tipo de contenido y el territorio en que se decidieron posicionar. Alguien, perdón, Victoria, que creo que también lo ha hecho bien, quizás un poco mejor hace tiempo que ahora, pero GBM. GBM creo que construyó bien su ecosistema, decir voy a tener un newsletter, voy a tener este tipo de espacios. Lo veía más consolidado hace algún tiempo, la verdad, pero creo que es de las empresas que llamó mi atención como mínimo en lo que respecta a su estrategia. ¿Sabes cuál otra, Mao? Y creo que varios de los que están aquí pueden decir sí, de que dices, ¿cómo haces sexy a una empresa de seguros? Y GNP, creo que convivir es increíble y todo lo que se ha metido en cuestión de entretenimiento, de música, por qué vivir es increíble, bla, 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 a una empresa que en realidad es una empresa aseguradora, creo que ha sido también para mí y por ahí creo que Fajardo ha estado en cuestiones o ha tenido algo que ver en algún momento de la historia, pero creo que también lo han hecho bien. Buenísimos ejemplos. Ahora pasemos al futuro, que creo que esto, todo el mundo quiere saber qué es lo que va a pasar. Nat, Aquí la yo tengo creación, cartas. ¿Qué? la creación de contenido, ¿es una tendencia fugaz o un proceso del futuro? Pues es que yo creo que la creación del contenido ya es el day to day, o sea, yo creo que más bien es el presente, o sea, ya más bien es que tenemos que aprender a vivir de qué manera lo hacemos diferente, lo entregamos diferente, lo digerimos diferente, y yo creo hoy en día que hablando del lado de empresas y obviamente pues necesitamos a los creadores de contenido también, no, o sea, no entendería por un lado que fuera una tendencia fugaz. Tendencia fugaz es cómo entregas el contenido. O sea, hay miles de tendencias que posiblemente si tenemos esta masterclass en un par de años, ya no estemos hablando de TikTok, o no sé, de un blog, ¿no? Van a decir, ay, qué raros cuando las empresas tenían como su propio blog, qué cagados estos güeyes, ¿no? Y un proceso del futuro definitivamente no, porque más bien eso es un proceso que lleva años y que más bien el outcome, la manera en que lo entregamos, ese contenido, más bien es lo que va evolucionando y va cambiando. Buenísimo. Mau, ¿ustedes cómo lo ven? A ver, yo lo que percibo es que lo que ha cambiado es que ya no se trata, y he insistido mucho en eso, ya no se trata tanto del contenido como de la comunidad. O sea, nos enfocamos mucho en content marketing, pero yo creo que es mucho más bien el community marketing, si cupiera, que es verdaderamente cómo llegas a eso. Porque sin duda eso es lo que hoy está moviendo el hilo en todos lados. ¿Qué marcas son adoradas? ¿Qué marcas tienen confianza? ¿Qué marcas representan un estilo de vida y me siento bien con esa comunidad? ¿Qué creadores? Porque pensemos, por ejemplo, a nivel creadores de contenido, cómo hoy ya ni siquiera la temática es relevante. Ibai Llanos, que hace rato lo presentaban, es alguien a quien la gente ve independientemente de si está reaccionando a La Rosa de Guadalupe, de si está organizando la velada del año, que es una función de box entre creadores, o de si su equipo está jugando en la Kings League. Hay un culto a la persona, hay una comunidad que lo acompaña a donde quiera que vaya. Y obviamente lo ideal también para una marca sería, ¿sabes qué? Que yo creo tanto en los fundadores, en el equipo que lo ha hecho, que si en algún momento me presentan una iteración, ahí voy a estar para apoyarlo. Harley Davidson, por ejemplo, creo que es una que logró muy bien generar este sentido de pertenencia o comunitario históricamente, y eso es en lo que tenemos que concentrarnos. El contenido en sí mismo ya no es un diferencial. El contenido en sí mismo ya no basta. Es significativo incluso que hay muchos espacios, hablando de creación de contenido, que ya lo que te venden o está bajo paywall no es el contenido, sino el acceso a la comunidad. Hay varios que están probando ese esquema en el que no es de, esta información es muy importante, no te la voy a dar a menos que pagues. No, puedes ser parte de esta comunidad ultra valiosa
pagando. El contenido te lo doy gratis, porque así me descubres y así sabes que estoy. Eso es lo que diría que ha cambiado. El contenido ahí va a estar. El problema es que le vamos sumando, el desafío, que le vamos sumando capas de trabajo y por tanto también perfiles profesionales que necesitamos. Súper interesante. Ahora acá tengo algunas preguntas que me fueron pasando, que fueron dejando a lo largo de esta masterclass. Y la primera es, la audiencia no lee casi. Si queremos generar blogs, newsletters o cual sea el formato, además del estimado de tiempo de lectura, ¿qué consejos tienen para hacer atractivo este tipo o este formato de contenido? Nat. Bueno, Mau, tú ahí eres el rey, yo te lo dejo. Yo en mi experiencia, pues obviamente el headliner, o sea, de qué es lo que le voy a entregar desde lo que le estoy poniendo al principio, de por qué, por ejemplo, tal comunidad, la comunidad de ciegos, cuáles son ¿cómo se dice? Los lectores de pantalla más populares. Entonces, clic, ¿no? O sea, pero bueno, Mau, la verdad es que ahí sí creo que eres el rey de saber por qué le van a cliquear a una nota o no. No sé si rey, pero ojalá fuera rey, la verdad. El rey de la nota, el rey de los clics de las notas. No, pero a El rey ver, del hablando, clickbait. hablando de lectura, yo muchas veces hablo de, de que si bien el contenido escrito empieza a perder protagonismo en todos los sentidos, tanto a nivel medios de comunicación como a nivel marketing y demás, sigue siendo pilar, solamente que es un pilar a las espaldas, digamos, detrás de escenas. ¿A qué me refiero? A que tú para triunfar en TikTok necesitas un muy buen guión, a que tú para triunfar en YouTube necesitas un muy buen guión, a que tú para triunfar muchas veces en podcast, si quieres hacer algo bien trabajado que no se limite a una conversación, necesitas un buen guión. Es decir, el trabajo escrito sigue teniendo un altísimo valor. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Entender también que este texto, que esta posibilidad de escribir, pues tal vez, y de hecho, eso hay que aceptarlo. Más personas van a ver tu TikTok que se van a suscribir a tu newsletter. Es un hecho. Eso está dado por la naturaleza misma. Ahora, si tú logras que del 100% que te ven en TikTok, un 15%, un 30% se registre a tu newsletter y te lea, pues ahí puedes estar contento. Sí me preguntaría, insisto, sobre la parte del blog, porque si vía optimización de buscadores y todo el rastreo que hagas de la data no te está generando los leads necesarios, es más útil hoy un newsletter que estar generando 25 entradas en un sitio. Eso sí que ha cambiado. No tenemos que crear tanto contenido, tenemos que crear contenido que posicionemos mucho mejor. ¿Y qué puedes hacer también? Yo lo hago mucho. El newsletter es, digamos, mi pilar porque es algo relativamente extenso y yo a partir de toda la información que ya tuve en mi newsletter, puedo crear cualquier cantidad de piezas para TikTok, para Instagram Stories, para lo que sea, que se conecta mucho con lo que Gary Vee siempre ha dicho del contenido pilar y a partir de eso entregarlo. Entonces, al contenido escrito hay que darle ese valor. Es el contenido más fácil de Es el redimensionar a contenido otro base, lugar. el contenido madre para hacer todos los snackables, Exacto, ¿no? exacto. Y es el más sencillo, porque incluso de esta plática, pues tiene que haber alguien viéndolo o acudir a la inteligencia artificial para que te diga qué fue lo más importante, ¿no? El contenido escrito ya te deja ahí, digamos, una síntesis de lo que tú necesitas y más en formato newsletter. Por eso también es más útil desde mi punto de vista el newsletter que el blog, porque el blog está más escrito como nota tradicional y el newsletter suele tener o bullets o estos descansos muy marcados que funcionan. Perfecto. Ahora, una interesante. ¿Cómo creamos contenido de marca personal sin convertirnos en influencers? Nat, te estás riendo. ¿Querés empezar vos ahí? Híjole, pues es que, o sea, en mi caso es hablar de los temas que orgánicamente yo vivo diario. O sea, digo, lo hablo desde, ahorita también no nos contarán, ¿no? Yo como Natalia, y yo no me dedico a ser influencer ni mucho menos, ni tampoco tengo un chingo de seguidores, ni tampoco, pero creo que al final, la manera en que yo muestro los contenidos que yo muestro desde una masterclass para que la gente se inscriba, ¿no? En mis redes, o si voy a estar en Talentland la próxima semana, o etcétera, también lo complemento con lo que veo en South by, porque fui a South by Southwest o al CES en Las Vegas, o sea, como que lo que vivo en el día a día, hasta en mi caso, por ejemplo, mi podcast del mito al hecho de da clic aquí, pero es
literalmente lo que vivo diario, o me tocó ir también de parte de Macken con el cliente, ahí por ahí se dijo algo Mau, pero me tocó ir con el cliente de Tecate a Tecate Pal Norte, ¿no? Y también Instagramé algo de eso de forma orgánica, porque es para mí lo que vivo, no es que tenga literalmente en ese aspecto yo de que, voy a hacer esto, porque incluso en mi caso, y yo creo que ahí, por ejemplo, muchas mujeres emprendedoras, etcétera, o trabajadoras se acercan a mí, porque incluso también hablo de mi maternidad, ¿no? Y de estar con Chloe. Entonces, pues la verdad, en mi caso soy yo y lo que vivo en mi día a día. Yo creo que Mau tiene ahí más chanchullo que decir. A ver, yo ahí lo que puedo decir es, primero, no hay que temerle a ser influencer. Si tú construyes una buena marca personal, vas a influir. Quizás en algunos espacios no estás en redes, pero si tú eres alguien admirado por lo que haces en tu trabajo o en tu círculo, al final eres influyente con ese círculo cercano que tienes. Lo que puede cambiar es la percepción de, fíjate que influye con millones o influye con unos cuantos, pero en términos generales, influencer no hay que temerle al concepto. De hecho, es altamente probable y está demostrado que los que menos mueven la aguja, salvo para productos masivos, son los que son considerados influencers. O sea, Y el si sale engagement un... rates baja más que si los que Exacto, tenemos 100, o sea, pues entonces más alto. exacto. Entonces, es así. Una de las consecuencias de los beneficios también de crear contenido y de trabajar sobre tu marca personal es que vas ganándote la confianza de la gente. Y en cierto modo, la realidad es que hoy sí está de regreso esta idea de líder de opinión, que parecía un término obsoleto antes, pero que hoy cada vez más se reafirma, porque sí es de, yo ya vi esto, pero más allá de esto que vi, me interesa ver tu video sobre qué es lo que opinas de eso. Y ese es un fenómeno bastante interesante porque no les estás revelando en muchos de los casos nada nuevo. A mí me pasa en TikTok que la gente me pone, justo estaba esperando tu video sobre esto. Pasa mucho con Javier Ibarreche en TikTok y las películas o series, que estás esperando a ver qué te dice Javier Ibarreche para decidir si es buena o malo, o para ya estar sesgado y decir, fíjate que esta película sí es buena por esto. Es decir, hoy la gente sí está buscando estas opiniones de otros para poder decir, esto es correcto. Entonces creo que hay que buscar ser influyentes desde la creación de contenido. Lo que cambia, claro, es si eres de un nicho, de varios nichos, o si eres masivo, que lo masivo por lo general está vinculado al entretenimiento. Ahí está, así simplemente. Interesante esto de no tenerle miedo, ¿no? A hacer eso. Y no tenerle, perdón, rapidísimo, Vicky, no tenerle miedo a mostrar o a un poco compartir lo que sabemos. O sea, por ejemplo, en LinkedIn, que eso sí, no es que yo comparta ahí temas de, se me ocurrió subir esto y de maternidad y demás, sino que ahí de repente hay muchísima gente que no lo tiene actualizado, ¿no? Que si tienes notas donde contribuiste a algo con un medio, si además tienes más actualizaciones de cosas que estás haciendo consulting para hablar y no lo actualizas, creo que también es un gran medio hablando pues de lo profesional y para conectarte bien, y no tenerle miedo a de repente hablar de lo que sabemos hacer o hablar de lo que conocemos, por pena o porque, ¿qué van a pensar? Que soy un inventado, una inventada. Pues no, la neta es que la gente que llega más lejos, y no estoy hablando de un tema porque me volví Juan Pazurita, sino porque no tuve miedo y el que no tuvo miedo a lo de mí tampoco, y entonces consiguió esa chamba que sí quería, consiguió esa consultoría que sí quería, yo me quedé aquí con pena de poder publicar o poner mi opinión o un artículo que para mí era relevante. Yo creo que eso también es importante. 100%. Ahora, la próxima pregunta. Hablamos mucho de comunidades. En la creación de comunidades B2B, ¿conviene más pagarlas o crearlas? Mau. A ver, yo diría que 100% crearlas, eso es una realidad. Ahora, si tú lo que haces es comprar una comunidad que se formó de manera orgánica, está bien, pero siempre y cuando lo hagas con la idea de que esa misma comunidad, esas mismas personas que construyeron esa comunidad, van a estar ahí. Las comunidades no son algo que se pueda comprar, se pueden comprar audiencias, pero comunidades no.
Y la realidad es que ahí hay que buscar mucho eso. Obviamente llega un punto en el que tú para escalar puedes empezar a invertir, pero es muy importante que ya tengas tu, llamémosle, comunidad mínima viable para decir, esto ya está funcionando de manera bastante clara y entonces puedo empezar a sumar. En mi caso, y complementando la experiencia que yo tengo con B2B, es mucho, la inversión se va en el tema del pampering, o sea, de hacer el acercamiento, de cuándo me das la cita, oye, ¿te parece que tengamos un brunch y vamos a comer y rebotamos las cosas? O sea, es un tema mucho más de pampering y para mí es más esa la inversión que en un tema de B2C, pues. Nat, tengo una para vos. ¿Cómo Dale. se plantea la estrategia para crear una comunidad alrededor de un producto tan específico como Strap? Muy, muy buena. Híjole, yo cuando entré les puedo comentar que algo que les podría decir, y es un gran consejo que yo lo viví en Strap, es uno, no asumir. ¿Por qué? Porque dices, ah, claro, es un producto para tal, entonces yo asumo que bla, 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 bla. ¿Y cómo empecé a crear comunidad? Acercándome a ellos. Literalmente tenemos una comunidad de más de 200 beta testers ciegos alrededor del mundo desde hace 2 años que yo entré, y yo agarré el teléfono y empecé a buscar y hablé con Víctor, hablé con Adriana, hablé con Kevin, hablé con Brian, o sea, es una cantidad de betas, porque mucho de lo que asumíamos de, oye, al CEO le gusta esto, le gustaría hasta mensajes de marca que nosotros, según yo, chingométricos, a la hora que hablabas con la misma comunidad, te das cuenta que la manera en que lo estábamos asumiendo no iba por ahí. Entonces, yo les puedo decir que para un producto específico, para mí crear la comunidad ha sido teniendo contacto directo con ellos, sumergiéndome en la comunidad, entendiendo sus necesidades y literalmente no poner un documento de cuáles son sus pain points, cuáles son sus gains, así porque los asumo. No, o sea, me llevó cuando me pidieron hacer todo un journey de cómo era entender ese usuario. Literalmente yo a Diego, el CEO, le dije, espérame 3 meses porque tengo que hacer 50 entrevistas y entender cómo vive el usuario, qué come, a dónde va, cómo se transporta. Y no es el mismo en México que en Estados Unidos, que en Europa, ni una niña de 13 años que un señor de 70 que no está familiarizado con la tecnología. Entonces, literalmente me llevó 3 meses para poder crear una estrategia de formar una comunidad, primero acercarme a ellos y entender todo su roadmap. Eso es lo que podría decir. Qué importante lo que decís, ¿no? Porque muchas veces cuántas empresas tienen este como desfasaje enorme entre lo que es la percepción de lo que uno cree que su audiencia va a querer y lo que realmente su audiencia está buscando en la marca, ¿no? Te sorprenderías. Sí, Hasta los totalmente. mensajes, pero sí. Sí. Mau, en un momento cuando estábamos hablando de estrategia mencionaste TikTok como canal y que quizás no es un canal para todo, para cualquiera. ¿Cómo sabemos si una marca tiene que estar o no en TikTok? A ver, yo creo que primero viene este ejercicio del que hablaba Natalia. Cuando tú hablas de que ya entendiste a tu audiencia, cuando tú ya comprendiste cuál es el customer journey que va a estar siguiendo, es mucho más fácil identificar si TikTok puede o no ser una plataforma para tu empresa. Depende también del perfil de esa persona. Ahora, es cierto que ya no es solo para los jóvenes, ¿no? Que ya es para gente, pues como yo, de 39 o más grande, empieza a romperse esa idea generacional de TikTok. Sin embargo, sí es cierto que todavía mayoritariamente es una audiencia joven, no con tan alto poder adquisitivo. Entonces, todo ese tipo de decisiones son los que te van diciendo si TikTok es o no es una plataforma sobre la que tú debas estar, en la que tú debas crear. Pero, insisto, a nivel reputacional, a nivel imagen, pues claro, se ve muy bien también un éxito en una plataforma que está en tendencia. Y a veces hay que reconocerlo. Hay plataformas que te sirven para eso, para manifestar que tienes un éxito, pero obviamente pues el verdadero valor está si lo logras casar con tu estrategia de ventas. Clarísimo. Ahora, tenemos a alguien en la audiencia que nos comparte que tiene una empresa muy pequeña. ¿Cuál puede ser su primer paso para empezar a construir su comunidad a través de contenido? ¿Qué le dirían?
A ver, ¿quién quiere? Nat, ¿querés empezar? Bueno, dice más o menos de qué industria es o no, es que nomás sé que es una industria pequeña, pero pues es que, o sea, ¿Quieren mandar ahí por el chat de qué industria es? Si no, Yo lo que puedo decir mientras, Vicky, es que algo que a mí me pasa, por ejemplo, pues yo, mi industria es la de los contenidos y ahí quienes caben. Caben periodistas, caben gente que invierte o que son dueños de medios, caben maestros, caben estudiantes. Eso es muy llamativo porque incluso en algo tan de nicho como lo mío, te encuentras con cualquier cantidad de posibilidades y por tanto con cualquier cantidad de necesidades específicas para cada uno. Pero y una ver de los las puntos decisiones... de contacto, ¿no, Mau? De cada uno Exacto. de ellos. Exacto. Y tanto necesidades como puntos de contacto, los formatos que les van a funcionar o no. Casi todo lo que es de nicho tiene una serie de actores ahí que debes poder atender. Y el otro elemento que es importante al momento de construir este tipo de estrategia pasa por comprender. La verdad es que se me fue un poquito el hilo del pensamiento. ¿De qué estábamos hablando? de cómo crear... De cómo Ah, crear una empresa ya más sé. chica. Este debate entre si yo soy una empresa muy chica, ¿lo hago a nombre de la empresa el contenido o a título personal? Desde mi perspectiva, es más rápido y es más útil a título personal. Porque si tú, como empresa pequeña, quieres empezar a crear contenido sin una cara visible, con el logo de tu empresa, va a ser mucho más difícil. En ese caso, yo, si soy muy pequeño, es lo que yo hice. Realmente me he concentrado mucho más hablando de lo masivo, del descubrimiento en lo mío, en mis tweets, en mis posteos en TikTok, en Instagram, que en trabajar los de la marca. Es más rápido así, porque existe más apertura de la gente también a darte su opinión estando ahí, ¿no? Y de paso te posicionas tú, porque pues obviamente si tú eres pequeño, tu startup va creciendo muchas veces al mismo ritmo que tu marca personal o está relacionado. Se trata de creer en el emprendedor. Entonces, yo ese es un consejo que daría. Piensa en cómo tú y de ahí vas creciendo. Eso es un gran consejo, Mau. De verdad, tienes toda la razón. Así como empresas muy grandes, o sea, como si diga Coca-Cola, te va a empezar a vender contenido de cómo hacer momentos familiares. Si se fijan, muchas veces el blog no se va a llamar Coca-Cola, se va a llamar momentosfelices.com, ¿no? Así como las marcas grandes a su blog y a su contenido orgánico lo llevan a otras plataformas con otro nombre que obviamente les pertenece a ellos. Creo que lo que está diciendo Mau es de gran valor de cómo una startup o una empresa más chica empieza haciendo contenido a título personal. Me parece un gran consejo, Mau. Muy buenos consejos. Ahora nos quedan dos preguntitas más. Mau, ¿cómo puedo medir el ROI de mis estrategias de content marketing? Yo creo que ya lo platicamos, en realidad ya lo platicamos, es esta parte de decir, mira, entiendo dónde empieza mi contacto con esta persona, todo el camino que ha seguido, empiezo a desarrollar mis estrategias para hacerle ver mis productos, logro esa venta y lo más importante también, que es la retención. Muchas veces creo que las empresas fallan en la retención. Y también hay otro elemento que creo que falla en el marketing en general, incluso en el plano educativo. No estoy diciendo que Collective Academy, si me ha pasado con otros, que tú expresas un mínimo interés y después te inundan de correos que dices, tú me estás hablando de buen marketing y me estás asfixiando con mensajes publicitarios. Eso desde mi perspectiva no es buen marketing. Y en las plataformas educativas abunda ese tipo, llamemos de hostigamiento, porque es lo que es, ¿no? Entonces, creo que este punto de decir, ya es suficiente de marketing, lo voy a dejar, porque puede que esté interesado, simplemente no ha tenido tiempo de meterse a pagar, es clave. Y ahí estoy convencido que pierden a muchísimos clientes. A título personal, yo te diría que sí es uno de los filtros en los que yo he dicho, esto no lo voy a pagar porque esta empresa ya me perdió, me demostró que sí está auténticamente aferrado a una venta y que no está respetando ni mi tiempo, ni mi espacio, ni el cómo yo me comporto. De que sí quería, pero ya no quiero. Exacto. Y pasa muchísimo, pasa muchísimo. En Instagram, por ejemplo, creo que es una de las más grandes demostraciones a veces. Se te ocurrió fijarte en un anuncio y de repente te salen 85 más que se están anunciando, que no tienen ni lugar físico, que no tienen ni un buen logo, que no sabes si son buenas o malas, pero que en su bio dicen que son lo mejor.
Y se presta mucho al engaño también, que ese es el otro tema. O sea, yo creo que no hay que abaratar el marketing, porque si no te enfrentas a eso, a que todos parece que estamos en la misma bolsa y eso nos perjudica. Y el desgaste que genera, ¿no? En la audiencia, o sea, es agotador. Ahora, Nat, para la última, hablamos un poco, ¿no? de cómo encontrar al target. Hace unas preguntas nada más. ¿Cómo sé si no me equivoqué al identificarlo? Pues es que solamente teniendo indicadores, o sea, yo te puedo decir que justamente empiezo a hacer todo este journey, ¿no? Con el que yo considero mi target y como por ahí decía Mao, o sea, no es nomás agarrarlo porque, como que lo vi en TikTok, sino realmente ir viendo cómo va caminando, ¿no? Y si de alguna otra manera vamos caminando juntos y le interesa lo que yo le digo y lo que él en sí o este target de alguna otra manera hay alguna reciprocidad y esa reciprocidad es desde una pregunta en una red social porque sigue interesado o abrir un mail, o sea, un mail que le mandas, y si no, no, o sea, yo de repente no les podría decir la cantidad, obviamente por eso es un funnel y ahí es cuando digo, pues estuve interesado, pero no es mi target porque en algún momento, o sea, ni llegó a consideración y no le voy a estar mandando perdón, pero yo ahí sí cuando veo que 2 mails y ya no abren el correo, ni se necesitan desinscribir. Yo, o sea, mi equipo solo los desinscribe y lo mandamos a una lista de, si fueron leads, ahí existe un historial, pero ya no es parte de mi base de datos. Entonces, pues si no lo mides, difícilmente vas a poder saber si diste con el target o no. En mi caso, yo mido hasta las campañas que yo segmento, si el mensaje que estoy probando va más hacia A o hacia B y empiezo a correr A/B test, cuál están recibiendo mejor, qué target está recibiendo mejor y si lo recibe mejor es porque era el que yo suponía y no asumí, sino que realmente lo probé. Un tema, por ejemplo, en marketing, en parte de growth, es realmente el aprendizaje. Y si te vas a equivocar, equivócate rápido, ten el aprendizaje y entonces vuélvelo a implementar. Buenísimo. Bueno, ahí ya llegamos al final de nuestras preguntas y estamos llegando al final ya de esta masterclass. Antes de irnos, les quería pedir a cada uno a ver cuál es la idea o consejo principal que se deben llevar nuestros aprendedores de esta masterclass. Vamos a ver si quieres empezar. A ver, yo lo que creo es la importancia de crear confianza en torno a las personas que te están siguiendo, porque es la confianza la que hoy prima, incluso sobre la atención. O sea, hay un gran cambio en los últimos años. Durante años fue, lo que me importa es ser descubierto, y por eso es que nos volcamos a estar creando contenido para Google, a nivel empresas, a nivel medios de comunicación, por todos lados, a nivel a Facebook y demás, a los grandes algoritmos. Ahora estamos paradójicamente en la abundancia del contenido y por tanto mucho más en ser identificables, en tener una relación, en que confíen en nosotros. Estamos en la era de la confianza y todo va por crear comunidades. Entonces, sí piensen en esta creación de comunidades, acepten que se trata de un esfuerzo a largo plazo, reconozcan, hablando de la pregunta penúltima que me hicieron sobre cómo medir el ROI, también hay otra parte intangible de la creación de contenido que ojalá se valorara mucho más. Hay que valorarla mucho más, porque muchas veces las startups son las que más necesitan de estrategias de creación de contenido, pero son las que más rápido se desesperan porque son las que menos dinero tienen en muchísimos de los casos. Entonces, hay que ser lo suficientemente astutos en ese punto y como ya lo decía, ¿puede una persona ser suficiente para hacer marketing, buen marketing a tu startup? Habitualmente es el fundador, pero entonces pues tienes que hacer este doble papel. Yo creo que ese es el mensaje. Crea comunidades, entiende que es un proyecto de mediano a largo plazo cuando se habla de la creación de contenido y piensa en cómo generar conversaciones, no solamente las que tú creas, sino cómo te montas a otras, cómo tú entras a LinkedIn con alguien que está dentro de tu industria, le comentas y de manera orgánica él se acerca a ti para después descubrir que hay oportunidades de hacer algo juntos. Muchas veces eso no lo entendemos hasta que nos pasa. 100%, qué importante. Nat, tus consejos.
Bueno, para no repetir algo de lo que dijo Mau, que estoy completamente de acuerdo en creación de comunidades y demás, y lo dije anteriormente, pero es lo que a mí más me ha servido, en creación de contenido y en todo, no asumir. O sea, es bien difícil, sobre todo hablando del lado de empresa o startup o lo que sea, decir, es que vamos a crear este contenido y vamos a llenar una parrilla muy linda y muy bonita y haciendo tales fotos o tales mensajes o tales copies, pero si realmente no conoces a la audiencia y asumes que la conoces, puedes hacer desde los copies más chingones hasta las fotos más chingonas que no va a jalar. Entonces, yo sí haría esta parte de no asumir y acercarme lo más posible a mi audiencia. Clarísimo. Buenísimo. Bueno, en nombre de Collective, no tengo suficientes palabras de agradecimiento para Mau. Muchísimas gracias por estar acá en este espacio compartiendo con nosotros No, toda gracias. su experiencia, sus historias. La verdad que espero que los aprendedores que nos acompañan hoy se lleven por lo menos algunos aprendizajes o consejos, como dije, para aplicar cualquiera sea el lugar, o sea, desde cómo viven la creación de contenido hoy. Que es algo que es súper, súper importante. Así que No, muchísimas gracias. Y parte también, Vicky, y no es cebollazo, pero parte de lo que en los últimos años yo he aprendido y aprendí es a raíz de mi MBT y todo lo que se desencadenó después. Así que pues gracias a la comunidad Collective, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Y acá les dejo un Gracias. QR a todos para que escaneen y por favor nos den su feedback. Para nosotros es súper importante a ver cómo podemos seguir mejorando este formato para que les sea útil a todos. Así que bueno, es un minuto nada más que les lleva. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy.